Contra Enrique Capriles Radonji. Tenemos aquí a Alfredo Ortega, quien es politólogo, secretario de prensa del Instituto Interamericano por la Democracia. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Oscar. Alfredo. Y Julio César Camacho, nuestro compañero, nuestro colega de una y mil batallas, periodista venezolano de Actualidad Radio 1020. Gracias por estar con nosotros, Julio César. Un placer, Oscar. Julio César, ¿qué es eso y Alfredo, una emboscada? Pero no dice una emboscada de qué, una emboscada para matarlo físicamente, para eliminar a Enrique Capriles. El gobernador Falcón, que es por cierto el jefe del comando de campaña, además comando de campaña Simón Bolívar, fue decidido el nombre hoy, no dio detalles con exactitud cuál era el plan que había. En todo caso, yo creo que no era relevante si Capriles iba o no a inscribir la candidatura. Lo que sí creo que es deplorable es que el gobierno haya hecho una fiesta cuando supuestamente estaba de luto en torno a la inscripción de Nicolás Maduro. Ellos están criticando que Capriles no fue personalmente a materializar la inscripción, pero que pienso que no tiene ninguna trascendencia. El día de la elección es el 14 de abril, no era el día de la inscripción. Ahora bien, Julio César, con todas estas limitantes y con todas estas amenazas y todos los poderes concentrados en el gobierno, no es un poco iluso ir a un matadero, lo que algunos llaman ya un matadero electoral. Ese es el gran dilema, Oscar, porque fíjate lo que está pasando en este momento. Acaba de morir Chávez, toda la ola que está arropando en este momento al gobierno es la que está aprovechando en este momento el oficialismo. Maduro no es el hombre calificado para ir a la presidencia, pero de todas maneras fue él que dejó Chávez para que fuera su candidato. Sin embargo, ¿cuál es la opción? Preguntan muchos. Si no se va a la elección, ¿qué más se va a hacer? Mira lo que pasó cuando hubo la elección de la Asamblea Legislativa y no fue la oposición. Se cogieron toda la Asamblea. Todos los gobiernos de todos los países reconocieron esa Asamblea, reconocieron al gobierno. O sea, no participar definitivamente es un error. Claro que está planteado lo que tú dices. No hay garantías de que vaya a haber un buen papel, pero no hay otra alternativa. Hay que salir. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro y para escuchar las opiniones de nuestros invitados aquí en este estudio. La paz y el respeto. Nosotros sí respetamos y nosotros garantizamos la paz. Paz y respeto absoluto a todos los actores políticos, no importa que sean los miserables que nosotros conocemos. Alfredo Ortega y Julio César Camacho, un país que ha gastado miles de millones de dólares en la formación académica e intelectual de sus hijos. Ni hablar de la Gran Mariscal de Ayacucho, aquel sistema de becas para que los venezolanos estudiaran en las más importantes universidades del planeta Tierra. ¿Cómo se explica que una persona con esa formación sea el presidente hoy de Venezuela? ¿Qué pasó en ese país? Es verdaderamente vergonzoso. Lo que pasó en Venezuela, Oscar, Julio César, desde que llegó Hugo Chávez al poder, él llegó en 1999, había un país que con todos sus defectos era un régimen democrático. Y poco a poco se fue convirtiendo cada vez más en un régimen democrático con visos de dictadura, hasta llegar a lo que tenemos hoy, que es una dictadura con algunos visos democráticos. Más de 1 millón de venezolanos están fuera del país, por primera vez en su historia, repartidos en todas partes del mundo, producto de este desastre, de esta tragedia que hemos vivido en los últimos 14 años. Y llega un señor como Nicolás Maduro, que no tiene ningún tipo de formación académica, no que sea necesario, pero es absolutamente recomendable. Nicolás Maduro fue chofer de autobuses y es una profesión absolutamente, digamos, digna, no hay absolutamente nada malo en eso. Lo que sucede es que no es igual conducir un autobús que conducir un Estado, ¿no? Además, una persona llena de resentimiento en un sistema que, como dije antes, ya se burló toda clase de legalidad y no hay ningún tipo de visos de respeto por parte de los poderes públicos. Vamos a escuchar al vicepresidente Jorge Arriaza, el yerno del presidente Chávez. Nosotros estamos definitivamente comprometidos con la paz y la estabilidad de la República. Quienes no lo estén, bueno, recibirán la paliza más grande con los votos, con participación, con democracia. Quienes ofenden al pueblo venezolano recibirán del pueblo venezolano una respuesta contundente el 14 de abril. Será una victoria aplastante y será una victoria en homenaje al comandante Hugo Chávez.
Jorge Arriaza era presentador de noticias, colega tuyo, Julio César, presentador de noticias de Venezolana de Televisión, sí. Pero este sí tiene formación. Él tiene formación, él es, incluso en Estados Unidos estudió y tiene, en fin, y en Holanda, tengo entendido también. Pero fíjate lo que yo quiero agregar a lo que estaba diciendo Alfredo, que es muy cierto, ¿no? La parte crítica y lo que ha hecho de este gobierno en Venezuela, la fuerza, la fidelidad. No importa que tú no estés calificado mientras tú seas militante, patria o muerte con el partido, patria o muerte con el caudillo. Para ellos no les importa la calificación que tenga. Fíjate que en algunos cargos públicos que son muy delicados, mucha gente ya se burla diciendo que no hay que tener un currículum, un resumí, sino un prontuario, porque hay hasta delincuentes que han ejercido cargos públicos durante este gobierno. Y esas son las cosas que pasan cuando hay realmente un gobierno que no importa que no califique a la persona que esté en el cargo, sino que sea leal al partido. Y eso es una cosa programada incluso desde Cuba, en donde no importa que tú no tengas las calificaciones, sino la voluntad de servir al partido. Hay un hecho interesante esta tarde y es los servicios de inteligencia, vamos a citar la información, de aquí de Estados Unidos, perdón, atentos a la situación de Venezuela tras la muerte del presidente Hugo Chávez, advirtieron del colapso económico que puede sufrir el país sudamericano en un informe divulgado hoy en el que también se refiere a otras situaciones en Latinoamérica. Ese colapso con el desabastecimiento, con una serie de problemas graves, estructurales y coyunturales que tiene Venezuela, pudieran llevar a una ingobernabilidad bajo Maduro si finalmente gana las elecciones. Sí, muy probablemente, pero recordemos que en un mes tenemos ese proceso electoral, Oscar, y yo creo que se va a producir un movimiento nacional de tal naturaleza alrededor de la candidatura de Enrique Capriles, que muy probablemente le toque a Enrique Capriles y no a Nicolás Maduro esa crisis, que si en realidad nos ponemos a analizar, es una crisis que tiene tiempo ya, solo que la política comunicacional del gobierno, ese lavado de cerebro que le hace a la gente y le hace enfocarse en las cosas que el gobierno quiere y no en los verdaderos problemas del país. Tenemos en Venezuela, Oscar, un país paralizado porque su jefe de Estado ha fallecido. Eso sucede solamente en las dictaduras, eso es impensable en cualquier país decente, democrático del mundo. Entonces en Venezuela la gente del gobierno está todo el día hablando de Chávez, que si lo van a embalsamar, y la gente parece olvidar los problemas que viven a diario, el problema económico, el problema de la escasez, el desabastecimiento. Vamos a escuchar lo que dice Carlos Ocariz para escuchar a Julio César nuevamente, que debería ser Carlos Ocariz. Eso hemos visto cómo se ha incrementado la violencia. Parte de esa violencia es la denuncia que hoy estamos haciendo, una denuncia muy seria de lo que estamos viviendo aquí en Venezuela. En solo 100 días el señor Nicolás ha prácticamente hecho mucho más pobre a todos los venezolanos, o ha hecho mucho más pobre a todos los venezolanos, y en solo 100 días ha demostrado que el señor Nicolás es un pésimo gobernante. Y bien lo decía el pueblo siempre lo decía y tenemos años escuchándolo, no es culpa del presidente, es culpa de su entorno. Julio César Camacho, ¿por qué no se permitió que Diosdado Cabello fuera presidente, aunque fuese por unos días o por unas cuantas semanas? Una buena pregunta, Oscar, y te voy a decir por qué. Todas las de ganar le tenía Diosdado Cabello. Controla el partido, controla el Congreso, es militar, y además de eso, la Constitución lo amparaba. Él no le importó que la Constitución se violara, no le importó que la Constitución no se impusiera en este momento. Por lo que me decía alguien antes de llegar al programa, que es verdad que en estos regímenes es lo que dice el partido, no lo que dice la Constitución, porque la Constitución, desde que se murió Chávez y antes de morir Chávez, ya la habían violado como 4 o 5 veces. La Constitución decía claramente, y lo dijo Chávez incluso antes de irse para Cuba la última vez, para Cuba. Él dijo que él dejaba a Maduro como su heredero, pero que tenían que haber elecciones. ¿Qué quería decir esto? Que Maduro asumía la presidencia hasta el 10. A partir de allí, él se retiraba de la presidencia y asumía a Diosdado Cabello. ¿Quién ordenó violar el deseo de Chávez y la Constitución? Lo que deseó, nos quedan 2 segundos. Lo que deseó Ocariz, el entorno. El entorno. Te prometo que para un próximo programa vamos a hablar de ese comando de campaña Simón Bolívar, quiénes son esos 3 personajes que acabamos de ver de la oposición. Y al volver, horror en Hialeah, el asesinato de una joven madre de apenas 17